se nos pide que comparemos los enteros usando el símbolo de desigualdad mayor o menor. Al comparar enteros, a menudo es útil trazarlos en la recta numérica. Comencemos creando un número línea aquí en la parte inferior donde pondremos 0 en el medio, y tendremos los enteros positivos a la derecha de 0. Los enteros negativos a la izquierda de 0. Entonces a la derecha tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. A la izquierda de 5 tendríamos 1 negativo, negativo 2, negativo 3, negativo 4 y negativo 5. Al trazar dos números en la recta numérica, siempre encontraremos el número más grande a la derecha y el número pequeño a la izquierda. Como ejemplo, si quisiéramos comparar 1 positivo a 4 positivo, sabemos que 4 es mayor que 1, y mirando la recta numérica, notamos que tenemos 4 a la derecha de 1. También podríamos decir que 1 es menos de 4 porque 1 está a la izquierda de 4. Entonces tenemos dos números en la recta numérica, el más grande siempre está a la derecha, el más pequeño siempre está a la izquierda. Y observe que también siempre será cierto que un entero negativo siempre va a ser menos que un entero positivo. O podemos decir que un entero positivo siempre será mayor que un entero negativo. Entonces, primero se nos pide que comparemos 3 negativos y 2 positivos. Avancemos y grafiquemos estos en la recta numérica. Así que aquí hay 3 negativos y 2 positivos. Entonces podemos decir que 3 negativos son menos que 2 positivos. El negativo 3 está a la izquierda del positivo 2 en la recta numérica. También podemos decir que 2 positivos son mayores que 3 negativos, porque 2 positivos están a la derecha de 3 negativos en la recta numérica. Entonces, usando nuestro símbolo de desigualdad comenzando con 3 negativos, diremos que 3 negativos es menos que 2 positivos. Cuando usamos una desigualdad, siempre apuntará hacia el número más pequeño y se abrirá hacia el mayor número. Para nuestro próximo ejemplo, estamos comparando 5 negativos y 3 negativos, así que vamos a seguir y graficarlos en la recta numérica. Así que aquí hay 5 negativos y 3 negativos. Observe que el negativo 5 está a la izquierda del negativo 3, lo que significa que el negativo 5 es menor que el negativo 3. Y debido a que 3 negativos están a la derecha de 5 negativos, también podemos decir negativo 3 es mayor que negativo 5. Pero aquí comenzamos con 5 negativos, entonces diremos que 5 negativos son menos que 3 negativos. De nuevo apunta hacia el pequeño número de 5 negativos, y abriéndose hacia el número mayor negativo 3. Para el último ejemplo, estamos comparando 2 negativos y 3 negativos. Aquí hay 2 negativos en la recta numérica, aquí hay 3 negativos en la recta numérica. Entonces, dado que 3 negativos están a la izquierda, 3 negativos son menos que 2 negativos. También podemos decir porque el negativo 2 está a la derecha, el negativo 2 es mayor que el negativo 3, y aquí estamos comenzando con el negativo 2. Entonces, debido a que el negativo 2 está a la derecha, decimos que el negativo 2 es mayor que negativo 3. Nuevamente, el símbolo de desigualdad se abre hacia el número más grande y apunta hacia el número más pequeño. Espero que hayas encontrado esto útil.